Santo, santo, santo es Jehová, digno de toda honra y honor. Cielo y tierra te adorarán y cantarán su amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria a Jesús. De reyes el rey, gloria al Santo Consolador, eternamente amén. De modo que esta mañana es una alegría y un gozo con esta alabanza, recordar que estos elementos ya no son la historia del pueblo de Israel, son la historia y la realidad nuestra. Hemos aceptado a Cristo, hemos sido lavados por su sangre y ahora es tiempo entonces de juntarnos para celebrarlo. Yo he copiado textualmente de la Biblia este pasaje porque ustedes lo pueden encontrar en Lucas, el capítulo 2, y vamos a leer desde los versos 22, desde los versos 14 al 20. Lucas, esta es una de las narraciones que la Biblia tiene acerca de este evento magnífico, que luego se transformó en una ordenanza. El pueblo de Dios en todo el mundo celebra la Santa Cena, o la Eucaristía, como quieran llamarla. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Ya era la última Pascua. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Estaban celebrando la Pascua judía y ahí había varias copas. Esta era la última copa de la Pascua judía, la que se estaban sirviendo. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan, ahora comienza la Santa Cena, y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Había cambiado la simbología, había traducido lo que el Señor estaba enseñando en vida. Yo voy a dar mi vida por ustedes, mi cuerpo y mi sangre. Ahora están representados en esto que tradicionalmente había sido la cena pascual. Voy a pedir a Pablito, por favor. Pepito, vengan por favor. Son los ancianos de la iglesia, al menos así se les ve. Se libró el enemiguito, pero por ahora. Y voy a pedir entonces, Pablito, dar gracias al Señor por el pan que representa su cuerpo. Oremos, hermano. Padre bendito, ponemos, Señor, en tu presencia para pedir perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, para que limpie, Señor, todas las cosas que sea limpiar de nuestro corazón, de nuestra mente, así pues, para podernos poner a cuenta
y dar gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste hace más de 2000 años, Señor, en la cruz, cuando entregaste tu cuerpo precioso para ser inmolado, para representarnos a nosotros en la cruz, para que de esa manera seamos justificados delante del Padre de toda maldad o pecado. Te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo. Amén. ¿Puedes repartir por la izquierda y tú por la derecha, por favor? Dio gracias y lo partió, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Comamos juntos. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. Bueno, Pepito, por favor, dar gracias al Señor por este jugo de uva que significa la sangre de Jesús que limpia de todo pecado. Bendito Padre y Señor, te alabamos en esta mañana y te damos gracias infinitas por traernos a este culto para alabarte, para adorarte, para agradecerte por todo lo bueno que eres por nosotros. Pero en este momento, Señor, quiero agradecerte por este recordatorio de tu sangre preciosa derramada en la cruz. Te pedimos bendigas de estos elementos que representan tu sangre, Señor, y que, Padre, en nuestro corazón y mente podamos comprender la profundidad, el alcance de ese sacrificio realizado por ti en la cruz, Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo y te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre santo de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Amén. Por favor de repartir a los hermanos en el mismo orden. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Tomemos juntos. Gracias, Señor Jesús, porque en tu nombre somos declarados hermanos en Cristo, salvos por fe, miembros de la familia de Dios. Bendícenos, Señor, en estos tiempos y que esta ceremonia sea más que eso, sea el anuncio de tu venida. Gracias, Señor Jesús. Amén. Los hermanos recogerán las copas. En este momento vamos a proceder a la lectura de la palabra de Dios. Así que, por favor, les ruego ponerse de pie. Abran sus Biblias en Hechos, capítulo 11, los versículos del 19 al 30. Repito, Hechos 11, del 19 al 30. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio.
Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, cuán hermosa es tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, porque en realidad es lo que nos llena, es la forma en que nos habla, Señor. Bendito eres por esto. Gracias por habernos dejado este legado maravilloso que es la Biblia, Señor. Ahora yo te pido que unjas a tu siervo, al pastor Roberto Proaño, quien trae el mensaje esta mañana basado en esta preciosa parte de la Escritura. Bendícelo mucho, Señor, y abre nuestros corazones y nuestras mentes para que entendamos esta palabra y quede grabada en nosotros. Gracias te damos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pastor, por favor. Muchas gracias, Lencito. Hermanos, es un gozo y una alegría el poder estar en la casa del Señor, como siempre, compartiendo su palabra y compartiendo también lo que el Señor está haciendo en la vida de cada uno. Este fin de semana decidimos, ya que no había el número necesario para poder hacer lo que queríamos, el Señor lo sabe por qué, entonces decidimos ir a visitar la hostería. Y lo que quiero contarles no es del paseo. Toma 5 horas llegar al lugar, hay que hacer toda la provisión del viaje, que además es un viaje muy lindo por la sierra hacia el oriente, la carretera es muy buena. Cierto es que la congestión del tráfico en feriados se siente, pero valió la pena. Es una hostería con muy buena acomodación para todos. Tiene una comida espectacular, frutas frescas de las más variadas y el espacio necesario para poder tener nuestras reuniones. Una sala para tener los cultos, las reuniones de trabajo, campo para todo lo que sea actividades grupales. Pero eso no fue lo único, porque estoy pensando en el mensaje de esta mañana. Cuando el Señor guía y cuando el Señor pone propósitos en el corazón, son de orden espiritual más allá de los materiales, porque pudiera ser que a lo mejor no hay buena cama, no hay buena comida y la situación no es tan agradable, pero hay un fondo espiritual que mueve. Y con nuestros hermanos Mogollón fuimos a visitar a quienes eran nuestros amigos de hace años cuando hicimos la rural por esos sitios. Y nos encontramos con novedades. Una familia que conocíamos ha aceptado a Cristo. Ellos están, por lo menos los hijos, vemos a su madre ya casi en los 90 años, en excelentes condiciones de salud y con mucho fervor. Y uno de ellos, la hija, es profesional, es una tecnóloga médica que ha dedicado su vida al servicio con los laboratorios, y ella propuso en su corazón construir una unidad de laboratorio excelente, hermosa, pero dijo, el 3er piso es un auditorio que yo lo quiero dedicar al Señor, pero no tengo pastor, no hay misioneros, no hay quien llene. Y el Señor me clavó en el corazón esto que les quiero contar. Si vamos a ir del 18 al 21 de febrero, tendremos 2 noches de campaña en el Puyo, todos los que vayamos. El Puyo ha crecido enormemente y necesita sembrar la palabra de Dios. Hay iglesias pequeñitas y todo, pero ahí hay un espacio que nos están ofreciendo y dice, mire, vengan y hagamos aquí la revolución espiritual. Entonces dije, bueno, este es un buen motivo. Ustedes van a ver en el mensaje de hoy cómo el Señor motivó a la primera iglesia a hacer eso. Y donde iban, predicaban el Evangelio, sembraban el Evangelio, y eso prosperaba. Era como echar la semillita y dejarla que el Señor la vaya haciendo crecer. ¿Quién sabe con qué otros hermanos, con gente local? Pero siento en el Señor que ahí hay un muy buen desafío para entregar la palabra de Dios en un sitio muy lindo y que le daría razón a nuestro retiro. ¿Les parece? 18 al 21 de febrero. Que no haya la excusa de esta vez de que no anunciaron. Ya está anunciado. 18 al 21. ¿Se anotan? Todos. Pero vayan pensando que vamos a ser parte de un ejército
para salvar, para entregar la palabra de Dios. Tendremos 2 noches muy lindas allí en el Puyo con evangelización. La comandante en jefe será Jennifer, que es la dueña de la comarca. Entonces ella será la que nos guíe para saber dónde visitamos y qué hacemos. Pero por lo demás, lindo. ¿Qué tiene que ver con lo de este domingo en la mañana? Estuve revisando el tema y por tanto entusiasmo me olvidé de copiar bien el editorial a tiempo, quiero decir, y ayer estuve igualándolo, pero yo espero que ustedes lo puedan revisar. Dejamos al apóstol Pablo en el libro de los Hechos, refugiado en su ciudad, en Tarso, porque cuando él regresó de su conversión y se puso a predicar, le comenzaron a perseguir, y en Jerusalén le amenazaban de muerte, y Pedro, con mucha sabiduría, los llevó al puerto, a Cesarea, y le dijo: Pablito, ándate a tu ciudad, toma un tiempo más, quién sabe cuánto, y quédate ahí. Pero sabemos que Pablo comenzó a predicar por donde pasaba y se quedó en Tarso. En ese tiempo nosotros vimos en cambio a Pedro, que comenzó a sanar, sanó a Eneas, sanó a Dorcas, comenzó a impactar localmente en la iglesia y todo el mundo estaba asustado de ver que esto sucedía. Pero también otros que salieron corriendo de la persecución después de la muerte de Esteban, se habían ido a diferentes sitios, a diferentes lugares. No sé si tengo el mapa solo para ilustrar un poco, porque el pasaje de esta mañana nos invita a pensar en algo muy interesante, ¿no? Mientras nosotros teníamos a Pablo corriendo, ustedes saben que aquí comenzaba en Jerusalén toda la revuelta, le llevaron a la costa, ahora es Beirut por aquí, pero le mandaron hacia Tarso, que está por acá arriba. Pero algunos otros hermanos que tuvieron que salir corriendo de Jerusalén se fueron inclusive a Chipre, se fueron a otras islas, se fueron a diferentes lados. ¿Por qué Chipre es importante? Porque un chipriota era Bernabé. Y Bernabé había salido de Chipre y él ya conocía al Señor y era parte del ejército del Señor. Y hoy en la narración bíblica nos cuentan lo siguiente, que varios hermanos que se habían ido, si usted lee con detenimiento la lectura bíblica del día de hoy, usted va a encontrar que ahí tenemos una narración interesante. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Recuerden que para el judío mezclarse con los gentiles no era permitido. Era un problema muy serio que un judío se vea conversando con un gentil, con alguien que no era judío. Eso era tremendo. Pero cuando hubo la visión de Pedro, ¿se acuerdan el lienzo que bajó con los alimentos? El Señor le habló y le dijo: mira, lo que el Señor limpió es limpio. Quiere decir que todos los que han aceptado a Cristo ahora son tus hermanos. Esa era la traducción del mensaje que recibió el apóstol Pedro. Y aquí vamos a ver que muchos se habían esparcido y habían llegado a repartir el evangelio en otras zonas, y Antioquía estaba por aquí, Chipre estaba por acá, acá quedó Cesarea, acá quedó Jerusalén, pero todos estos que se regaron iban repartiendo el evangelio. Y a esto se refiere esta narración. Cuando estuvieron en Antioquía, ahí se encontraron algunos, porque era una ciudad muy comercial de la que vamos a hablar un poco. Había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Es decir, el concepto de universalizar el evangelio ya se metió en los apóstoles, ya estaban con ellos. Y por eso ellos estaban visitando otros sitios que ya no era precisamente de los judíos, y estaban repartiendo el evangelio. Era algo revolucionario para el judío. Los judíos de esencia, esos churones, esos tremendos recalcitrantes judíos legalistas, no aceptaban que se predicara a otro el evangelio. Pero aquí los apóstoles comenzaron ya a repartir el evangelio y estaban en otro lado. La mano del Señor Jesús estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. El evento más impactante para los judíos fue saber que la salvación a través de Jesús
que había sido predicada a ellos, ahora causaba impacto también en aquellos que no eran judíos. Y esto era una conmoción porque administrativamente no encontraban la manera de cuadrar esto, cómo se hace, porque el evangelio ya era una revolución para el judío. Para los que no son judíos, obviamente la cosa era seria. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, acá abajo, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Repito, Bernabé estaba aquí, pero él era chipriota. Y cuando ellos deciden, no lo mandan de gana, sino que ellos escuchan que se está predicando el evangelio a los que no eran judíos. Dice, elijamos a alguien que sabe quiénes son y que los conocen. Y lo consiguen a Bernabé. Dice, tú eres de Chipre y vas a poder entender qué está pasando ahí con este asunto. Después fue Bernabé y él se llega al sitio y se goza de ver que la gracia de Dios se había repartido en Antioquía. Ahora, yo tenía una nota que también les compartí a mis hermanos en el equipo de producción, porque encontré que uno de los escritores de 1800, Ernest Renan, era un erudito, un filólogo, un estudioso de la historia, que era un crítico acérrimo del cristianismo. Él describe a Antioquía con sus ojos seculares, no con ojos del cristiano, describe cómo era Antioquía, porque si Antioquía se habían concentrado y estaban predicando, dije, ¿y qué ciudad sería esta? ¿Cómo sería? Y yo me imaginé enseguida que era Las Vegas de ese tiempo. Escuchen lo que dice este historiador secular. Aquello era un amontonamiento jamás visto de embaucadores, charlatanes, comediantes, bufones, brujos, sacerdotes fraudulentos, bailarinas, héroes de circo y teatro, una ciudad de carreras, gladiadores, bailes, cortejos y bacanales, un lujo loco, toda la locura del oriente, de la superstición ignominiosa, de las orgías fantásticas, era como el sueño de un fumador de opio, una embriaguez de Sarandapol. ¿Quién era Sarandapol? Lo digo yo porque nunca he oído yo este nombre. Y me fui a la historia y era el último rey de Siria, que vivía en orgías. Su vida era horrorosa y murió víctima de todos estos desmanes que tenía en su vida, pero era el símbolo de la corrupción y Antioquía era el gran paso comercial de ese tiempo, lleno, diríamos hoy, de centros comerciales deslumbrantes. Dicen que el alumbramiento nocturno lleno de antorchas no hacía que fuera necesaria la luz del día, porque la ciudad estaba totalmente iluminada, que tenía una gran iluminación, una avenida enorme que comenzaba con un templo de adoración a Afrodita y terminaba al otro extremo con una gran estatua de Apolos, donde la gente podía hacer cultos y bacanales, porque eso le encantaba a la diosa Afrodita y obviamente al dios Apolos. Entonces esto era terrible porque había miles de dioses, miles de cultos y encantamientos, brujerías, circos, charlatanes, embaucadores, falsos sacerdotes. Lo dice Renan, que era un historiador no cristiano. Cuando pienso, ¿cómo es que estos hermanos deciden irse a Antioquía? Es porque el Señor los movió y les dijo, miren, ahí hay una ciudad de pecado y donde abunda el pecado, abunda la gracia. Vayan allá. Y tienen que ir precisamente los equipados para esto. Eran los que no eran judíos o los que tenían mezcla, como Bernabé, que él conocía al Señor Jesús, pero no había participado con el legalismo de los judíos con tanta fuerza. A tal punto que la reflexión de estos dos hombres de Dios, porque Bernabé se da cuenta de esto y se va a Tarso y le dice, Pablo, llegó tu hora, despiértate, ya, te quedaste mucho tiempo fuera, vente, acompáñame. Y Tarso estaba a la mano y Pablo no se dejó rogar, dijo, no, vamos. Y se viene con Bernabé acá, pero el pensamiento de ellos era, predicar a Jesús a los judíos era
una sola vía para que entiendan. Era de usar una sola vía. Hablaríamos de Jesús como el Mesías, porque los judíos ese lenguaje entendían. Él era el Mesías. Y entonces aceptaban y se venían. Pero los que no eran judíos no participaban de este concepto. Entonces a ellos había que predicarles como el Salvador. Aquel que les va a dar una nueva vida porque habían vivido la opresión, el destierro y tanta cosa. Dice, Jesús es el Salvador. Y a ellos les hacían énfasis que Jesús, pero era el mismo Jesús. Y digo esto porque después se produce el gran encuentro de las dos corrientes, de judíos que creían en el Mesías y de estos no judíos que conocían a Jesús como el Salvador. Y el arte de la evangelización, del discipulado, digo yo, está aquí, con Bernabé y con Saulo. Los juntan a los dos y para que no se produjera ningún lío, se quedan un año con ese grupo, dice la Biblia. Discipulando, porque no es venga, cantemos y hagamos, no, a estudiar lo mismo, a conocer al Señor Jesús, que es el mismo que les hemos presentado, pero que tiene una sola verdad, es el Salvador, es el Rey que viene. Y esto lo comenzaron a entender, a tal punto, dice la historia, que en Antioquía, esta ciudad pagana, esta ciudad hundida en pecado, que es llenada con la presencia de hombres de Dios y que trajeron a otros a los pies de Cristo, en esta ciudad se llama a los seguidores de Jesús por primera vez cristianos. Ahí nace el nombre. Porque los dos grupos se ponen de acuerdo. Dice, entonces vamos a unificar las cosas. Aquí ustedes son cristianos, pues que son seguidores de Cristo. De manera que el mensaje es enorme, hermanos. Estaba ahora en el Puyo. Ha crecido desde los 40 años de atrás que le vimos. ¿Qué tendrían de habitantes? Quizás 5,000 habitantes cuando estuvimos. Hoy yo sí me temo decir que habrá unos 200,000. Una ciudad febril. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo construyen? Vimos construcciones por aquí, por allá. Bueno, ha progresado enormemente. Pero dije, Señor, esto será Antioquía. Porque de noche y de día es febril la acción, el caminar. Nos reíamos en el camino porque nosotros decíamos, está lleno de universidades. En ese tiempo las universidades eran los moteles de mala muerte. Porque eso es lo primero que hacen. Poner todos estos rincones de perdición y la gente hace vida normal con esto. Ojalá tuviéramos iglesias a montones para que la gente acuda allá. Pero igual que Puyo puede ser Pujilí, puede ser El Ángel, cualquier ciudad. Y cuando el Señor pone siervos de Dios, los pone para trabajar y para servir. Bernabé fue escogido porque se identificaba con esta gente. Pablo había sido transformado y estaba aquí refugiado en su ciudad natal predicando el Evangelio. Y de repente el Señor lo vuelve a llamar y Bernabé le dice, mira, vente que acá hay trabajo. Y sabían quién era Antioquía. Y se quedaron, dice la palabra de Dios, un año con ese grupo nuevo de hermanos, discipulándolos. La iglesia tiene un objetivo, la iglesia tiene que saber que donde está, nosotros tenemos que ser la luz de ese evangelio que se predica. Para este diciembre hemos propuesto en el corazón decirle al barrio que estamos aquí. Y haremos la cantata posiblemente en algún parque cercano y nos moveremos como iglesia invitando al barrio para que sepan que estamos aquí. Si no somos luz donde estamos, no estamos cumpliendo. Y el gran desafío esta mañana, hermanos, es mirar el ejemplo de esa primera iglesia, que usando su inteligencia, su capacidad, dijeron, miren, aquí hay tarea y tarea de la buena, y hay que ajustarse a la circunstancia. ¿Qué necesidades tendrá el barrio? ¿Cuántas cosas habrán alrededor? Yo sé que también estamos iluminados por esas luces que Satanás enciende de día y de noche, pero que la luz del Evangelio pueda irradiarse desde aquí, desde esta casa. Oiga, estamos cumpliendo.
Y será lindo participar con una cantata en las calles y que la gente sepa que aquí se anuncia el Evangelio. Invitarles que si tenemos un culto hoy, que a lo mejor sean 3, 4 durante el día, porque la gente puede venir para alimentarse de la palabra de Dios. Yo me imagino a los discípulos allí buscando las alternativas. Ya no era la comodidad de cada uno, sino cómo podemos atender a todos. Porque muchos, dice la palabra de Dios, movidos por el Espíritu Santo, vinieron a la iglesia. Muchos, no poquitos, muchos. Y eso significó invitar a otros apóstoles. Oigan, vengan, ayuden, dirijan, vengan, coja usted este grupo, hágase para allá. A veces nos quedamos limitados, autolimitados. No, ¿yo qué voy a hacer? No, ¿ustedes creen que en los discípulos había las mismas habilidades, dones y talentos? No, no, no. Cada uno tenía algo diferente y el Señor lo utilizaba. Porque a veces nos encasillamos, ¿no? El pastor predica, los ancianos hacen la Santa Cena, Jennifer dirige la alabanza y ya está la iglesia, punto. ¿Y usted? ¿Cuál es el don que tiene? ¿Cuál es el talento que Dios le ha dado? Vaya pensándolo porque el Señor nos va a utilizar en este barrio. Necesita el Señor entrar en cada hogar. Y eso va a ser un gran desafío. Cuando revisé el tema también me di cuenta que habían otros que tenían la capacidad de estimular aterrizando en la realidad. Para este tiempo había habido una sequía y una hambruna que un hermano, Agabo, hermano en Cristo, de los que se convirtieron que no eran judíos, vino y anunció. Dice la palabra de Dios cuando usted está leyendo la escritura en Hechos 11, ahora les repito el versículo, dice el versículo 28, levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Anunció que esto se venía porque era como decir, miren, el Ecuador no va a tener crédito porque está tan endeudado que vamos a tener que hacer alguna cosa. Hoy, con la violencia que se maneja, las ciudades están cercadas. Qué feriado para el Guayas, qué feriado para Santo Domingo, qué feriado para Esmeraldas, bajo toque de queda. Entonces no es difícil adivinar que hubo angustia y que hay angustia y que la situación está grave, que no es sencilla. Y Agabo dijo, miren, se está viniendo un tiempo de sequía y de hambruna. Hay que prepararse, hermanos. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Y en Judea se había provocado una gran sequía. Y los hermanos de todos los sitios comenzaron a reunir lo que tenían y utilizaron a Bernabé y a Pablo para que llevaran la comidita, las vituallas y todo a los hermanos que estaban en necesidad. Tenemos que estar atentos a los momentos, porque yo no estoy esperando que aparezca un Agabo y diga que va a haber sequía. Veníamos por la sierra caminando en el viaje y dábamos gracias a Dios de ver los cultivos, todo verde, todo hermoso, una sierra hermosa. ¿Cómo sería ver el desierto? Usted llega a zonas desérticas donde no hay ni una planta, no hay nada. Y parece que en Judea llegó esta ola. Por demás está decirles que esto era tierra desértica. Los judíos en el paso de los años se han distinguido y Fredicito podrá contar y dar testimonios porque él estudió en Israel. Cómo ellos se ingeniaron aún para dar gota a gota a la plantita, el riego, sin desperdiciar. Y lo han hecho florecer, y es una cosa pero hermosa. Tierra que estaba botada y abandonada. Entonces los judíos han tenido una historia también de cómo Dios los ha disciplinado, porque no han salido así, no son así por la nada, es porque han sufrido y han aprendido duro. Pero hoy a nosotros nos toca mirar y dar gracias a Dios lo que tenemos, porque no esperemos que tengamos una gran sequía, aunque digo yo el impacto social que tenemos de la violencia, el narcoterrorismo y toda esta cosa, la estamos palpando. Señor bendito, que todo esto se pueda tratar con tu gracia, con tu poder y con tu amor, y con una iglesia que transforme,
con una iglesia que haga impacto. Siempre me pregunté por qué Guatemala tiene más del 50% de evangélicos en su ciudad, en su país, y es uno de los más corruptos. ¿Qué impacto tiene la iglesia en una sociedad así? Es que posiblemente se quedó la teoría nada más, y no debemos dejar que esto suceda. Penetremos con el evangelio que cambia vidas. Estemos listos a liderar en lo que Dios nos ha formado, en lo que Dios sabe que podemos hacer y ser, echando una mano. Y creo que el Señor tendrá mejores días para Quito, para el Ecuador, para Latinoamérica. No dejemos que la violencia triunfe. Intercedamos por la paz, pero actuemos. Que el Señor nos vaya abriendo puertas, que el Señor nos vaya mostrando por qué camino nosotros podemos ir para tener este impacto que pueda cambiar la sociedad. Y usualmente la llama comienza en un lugarcito. Y cuando se va encendiendo es porque el Señor allí está mostrando lo que tiene que suceder. ¿Será quien sí lo ve? ¿Cómo el Señor puede? Nosotros tenemos la evidencia de muchas oraciones contestadas en la iglesia. No es mentira. El Señor escucha nuestras oraciones y nos bendice. Yo sé que estamos orando por el país, pero habrá que hacer algo más. Yo creo que vamos a tener que visitar varios sitios, darnos cuenta y ser como misioneros, visitando, quedándonos, ayudando a la iglesia local donde sea, y cumplimos. Ese ejemplo dio la iglesia, la primera iglesia. Allí estuvo Bernabé y estuvo Pablo al comienzo. Vamos a seguir la pista porque luego aparecen otros eventos lindísimos en donde la primera iglesia va marcando el modelo y el estilo de cómo debemos funcionar. Esto es compatible con el día de hoy. El Señor va a poner en nuestro corazón esa misión. La misión no está inventada por el comunismo. Digo esto porque algún día estuve en Cuba y me preguntaban si yo tenía alguna misión. Y decía, sí, yo tengo una misión con el Señor Jesús. No, queremos la de Fidel. No, porque han tomado los nombres también, además, se asocian, ¿no?, con muchas cosas. Las células, los movimientos de grupo, muchas cosas son parecidas. Satanás es el gran imitador y él va a tener cosas para confundir. Pero cuando de verdad se muestra el evangelio con un accionar de una iglesia propositiva. Hace años en el Puyo, Pastor Edgar Sea, años. El Señor puso en su corazón, cuando era la población pequeña y muchos niños abandonados, poner un comedor popular. Y la iglesia cocinaba todos los días. Y en un comedor inmenso nos asomábamos nosotros para ayudar de cuando en cuando. Eso era de ver la cantidad de niños que gozaban porque se les daba de comer. Y eso quedó como un recuerdo. Hoy veo que ya no hay el comedor popular. Pero en cada tiempo, en cada lugar, en cada sitio, el Señor va a tener manifestaciones de amor para con la gente. Y no importa si es un legalista como un judío, como uno que no es judío, se muestra en la Biblia, el Señor los junta. Tuvimos la reunión con un pastor que de paso es médico también, conversamos mucho y veo que tiene sus influjos y sus corrientes y sus cosas, en el fondo muy sano, me impresionó como una persona muy sana. Pero si la iglesia puede ayudar a formar ese liderazgo, oiga, qué hermoso, qué lindo, porque se necesita autoridad del cielo, con claridad de la visión que Dios tiene. Anótese usted, póngase un propósito. Esta mañana el mensaje es ese. El Señor llamó a Bernabé, llamó a Pablo, los juntó a una ciudad de pecado, a ser los evangelistas, los discipuladores. Quito está sumida posiblemente en lo mismo. Y nosotros somos un poquito, un puñadito, pero igual que nosotros hay otras iglesias iguales, haciendo el esfuerzo. Si nos logramos juntar porque el Señor así lo hace, el impacto puede ser mayúsculo. Podemos seguir adelante. Yo confío en el Señor que esto pueda suceder. Vamos a orar. Señor bendito, tu palabra que nos narra hechos que acontecieron allá, siglos atrás, sigue siendo vigente,
con el mismo desafío. Discípulos aceptaron el estar a tus pies, escuchar tu voz, tomar acciones, meterse, lo que nosotros diríamos, en líos. Señor, eso es lo que a ti te encanta, llevarnos a los lugares en donde hace falta luz. Permite que tu iglesia, Siloé, cualquier nombre o denominación, pero que sea una iglesia verdadera, se identifique con este mensaje, salvando a muchos del pecado, mostrando la abundancia que tú tienes para darnos como regalo día a día. Señor, la nueva vida en Cristo significa eso. Y los hermanos con solidaridad participando de todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, por Siloé, gracias por este domingo de bendición. Anticipamos otros días en los cuales podamos nosotros poner en tu altar la vida de muchos, bautizándolos y enseñándoles tu palabra. Gracias, Señor, otra vez por tu palabra buena. Como siempre nos desafía y nos invita a pensar que los tiempos se van repitiendo una y otra vez con el mismo desafío. Procurar ser siervos tuyos donde quieras nos pongas. Gracias, Señor bendito, en tu nombre. Amén. Amén. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, me supe que en la maldad tu amor me Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios
por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y agradecimiento. Bendiciones a todos.